El libro El principio de Peter fue escrito por Lauren Johnson Peter. En este libro, a grandes rasgos, nos habla de 3 palabras clave que vamos a estar desarrollando en este video y que más adelante mis compañeras van a ir explicando. La primera es la incompetencia. Este libro habla prácticamente sobre la incompetencia que hay en todas las personas y vamos a ver la incompetencia, la competencia y la jerarquía. Voy a empezar diciendo qué es la incompetencia. La incompetencia es aquella capacidad de carecer de cierta habilidad para realizar u ocupar un puesto. Eso es la incompetencia. Después, la competencia es todo lo contrario, es esa capacidad que tenemos o esa habilidad para hacer algo de la mejor manera, ya sea pues en este caso en nuestro trabajo. Y también sobre la jerarquía. La jerarquía es el conjunto de personas que encabezan una organización de manera ordenada, de mayor a menor rango. Prácticamente esta incompetencia se va a hacer porque existe una jerarquía, porque queremos llegar a un puesto más alto. Y pues este libro realizó varios casos prácticos y en diferentes entornos, como lo son Bueno, ahorita en esta ocasión hablaremos del principio de Peter. En un inicio, el libro habla de cómo los seres humanos y cómo el autor empieza a darse cuenta de la incompetencia humana y cómo los seres humanos nos empezamos a adaptar a esa incompetencia en la vida cotidiana. ¿Cómo es esto? Al momento de comprar, en este caso, artículos electrodomésticos, al hacer algún trámite, al comenzar a estar estableciendo cierta relación interactuando con otros seres humanos que están en algún puesto, en este caso, por ejemplo, gubernamental, dentro del cual ya los procesos se empiezan a hacer tanto burocráticos, tediosos e incompetentes. ¿Cómo es esto? El autor relata una situación particular en la cual comenta cómo empieza a hacer modificaciones de una dirección de la universidad donde él trabaja para que le llegue sus estados de cuenta, etcétera, de los cuales la escuela no hace caso e incluso él tiene que ir personalmente a hacer el cambio. Sin embargo, esto no sucede, esto no pasa. Siguen la incompetencia humana es tal que siguen llegando a los estados de cuenta a su dirección anterior. Lo mismo pasa en las tiendas departamentales cuando nosotros comenzamos a comprar cosas, que hay procesos que no nos explican desde un inicio, que son importantes para hacer cambios, para hacer devoluciones, garantías, etc. No nos lo explican tan bien, tan claro. Sin embargo, cuando caemos en este tipo de situaciones, al momento de llegar a la caja, atención a clientes, a informes, nos hacen todo el proceso y ya para nosotros es molesto el empezar a tratar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ya caemos en la incompetencia y nosotros desde fuera lo vemos incompetente. Sin embargo, no decimos nada ni comentamos nada al respecto dentro de la sociedad, ni hacemos nada por no hacerlo, ¿no? Incluso nosotros vemos a la persona incompetente cuando va y nosotros recibimos el servicio, pero cuando es al revés, nosotros no lo vemos incompetente, sino nosotros nos vemos competentes y a la persona incluso la llegamos a ver hasta altanera, ¿no? Porque nos está diciendo cómo hacer nuestro trabajo. Siento que llegamos al punto en donde perdimos el objetivo de la incompetencia y empezamos a echar culpas de que nosotros somos así porque no nos capacitaron bien, porque no tuvimos una buena educación, la escuela le echa la culpa al gobierno por no tener las armas, el gobierno le echa la culpa a las empresas por no tener mejores sueldos, etcétera, 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 y empezamos a hacer una bolita de justificaciones
El principio de Peter, este libro interesante del profesor Peter nos muestra cómo es que la incompetencia ha tenido un nivel exorbitante y actualmente se da a conocer a través de los objetos que anteriormente se vendían a los que actualmente se venden. Anteriormente los objetos, los productos que se vendían era de mucho mejor calidad que a las que actualmente se venden y hasta a veces algunos objetos llegan a carecer de un buen sistema, por lo cual él se da la tarea de investigar pues de dónde proviene este tipo de fallas. Él define que la falla principal se da a través de la jerarquía. La jerarquía es muy utilizada por muchas empresas, gobierno o hasta en estructuras religiosas, en donde el ser humano busca trascender, de lo cual se encuentra a veces en el nivel más bajo de la jerarquía, pero nosotros como seres humanos buscamos siempre evolucionar y ser mejores, por lo cual buscamos ascender al siguiente nivel, pero el ascender a un siguiente nivel en una empresa hace que las actividades que hacíamos en el primer nivel, en el tercer nivel, perdón, en el segundo nivel y en el primer nivel no sean las mismas. Las actividades varían porque puede que en el tercer nivel o en la planta de abajo nosotros realizábamos más cosas y era más dinámico, conversábamos con más gente, teníamos más contacto que en los otros niveles, ya que en los primeros niveles gerenciales, directivos, hace que la empresa nos absorba mucho más tiempo y no estemos a gusto con ese empleo, a pesar de que la remuneración económica pues sí sea la más factible, pero llegamos a ese nivel de incompetencia nosotros porque pues no realizamos las actividades que realmente nos tocaría realizar. Por eso él nos muestra a través de varios ejemplos de cómo es que profesores, alumnos graduados con mención honorífica, de cómo es que profesores, alumnos graduados con mención honorífica llegaron hasta su nivel de incompetencia por no tener claro cuáles eran sus objetivos o más bien su plan de vida. Tener un plan y proyecto de vida nos ayuda a conocer más qué es lo que nosotros querramos en un futuro. Esto nos da a entender de que el profesor Peter nos da a entender de que es importante conocernos a profundidad a nosotros mismos para que así podamos mejorar cada día nuestros defectos. Analizando y realizando un estudio de todas las personas que han tenido éxito, él nos dice que muchas personas que han llegado a tener altos mandos se han enfermado. ¿Por qué? Porque no tienen un nivel de felicidad en el trabajo en el que están. Por eso él nos dice que es importante que también nos demos un espacio a nosotros mismos, tanto en el trabajo, o sea, limitarnos, porque no todo es trabajo, no todo es la realización de sacar actividades, de ponernos día al día o del perfeccionismo. O sea, en todos siempre vamos a requerir un espacio para nosotros, para que nos sintamos a gusto y podamos rendir al día siguiente y nuevamente sacar el trabajo del día a día. Él nos dice que es importante que nosotros comamos bien,
duermamos bien, hagamos ejercicio o tengamos algún hobby que a nosotros nos apasiona, que eso es muy importante porque yo lo he visto actualmente en el trabajo. Es tanta la incompetencia en la cual nosotros hemos llegado, en el que las personas no toman sus propias decisiones, en el que se rigen a través de algo tan estructurado que para ellos es eso y no otra cosa. Entonces se cierran en su mundo, que no se abren a nuevas ideas, en lo cual eso nos permite a través de algo tan estructurado que para ellos es eso y no otra cosa. Entonces se cierran en su mundo, que no se abren a nuevas ideas, en lo cual eso nos permite llegar a nuestro nivel de incompetencia. Realizando estas actividades, él nos dice que despejemos nuestra mente y nos tranquilicemos. Y sí, realmente es importante porque después del trabajo llegamos tan ajetreados, con emociones al mil, o por ejemplo, si uno está atendiendo a clientes, a veces las emociones, el estrés, la presión del jefe de llegar a la meta hace que explotemos. Entonces lleguemos a un nivel de incompetencia que al final de cuentas pues dejemos el trabajo a medias y no nos guste y ni siquiera hagamos tal el trabajo como debería de ser. Por eso mismo, muchos objetos, muchos servicios que actualmente han nacido, no han tenido una evolución como realmente quisiéramos. Y esto se da mucho a través de gobierno, en el cual pues mucha gente llega a ese nivel jerárquico por solamente una palanca o algo, un conocido, un familiar en el que pues ni siquiera conoce ni sabe qué es lo que se trabaja, y en el día a día en el que ve el trabajo pues se le hace pesado, y no es lo que esperaba o no es lo que estaba acostumbrado a realizar. Para evitar enfermedades, pues él nos dice que sí es importante tener un plan de vida y carrera para que también nosotros nos conozcamos y verifiquemos qué es lo que queremos en un futuro, y esto marque una pauta extraordinaria en nuestras vidas, y rechacemos o aceptemos algún trabajo que sí de verdad nos interese. Podemos hablar hasta cierto punto que en la jerarquía es buena para las empresas porque es un modus de motivar a sus empleados, a sus colaboradores. Sin embargo, no dejamos de estar inmersos, o más bien expuestos, a que se cometen errores y errores graves por esa incompetencia que se empieza a generar con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para evitar esa incompetencia dentro o esa incompetencia que habla al principio de Peter con otros empleados? La primera parte es tener una capacitación óptima para cada uno, tomando en cuenta sus aptitudes. Algo que yo entendí y que es algo muy básico y que a lo mejor yo creo que cualquier persona que estudie administración debería saber, es de que nosotros podemos hacer funcionar a cualquier persona en cualquier puesto. Podemos hablar de la persona que tenga la primaria trunca, una carrera trunca, no necesariamente. Si nosotros como dirigentes, como directivos, como administrativos, podemos capacitarlo de una manera que trabaje de acuerdo a como nosotros nos guste, que entregue las cosas, los reportes, etc., entonces vamos a entender que esa persona nos va a funcionar al 100%. No exigirle si no lo hemos enseñado. ¿Cómo exigimos algo que nosotros no le hemos dado las herramientas para desempeñar? Y es lo que pasa. A lo mejor
motivamos a la persona al crecimiento, pero no la hacemos crecer en el trabajo, no le damos el crecimiento con las herramientas adecuadas. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a caer en esos errores como jefes inmediatos de esas personas y empezamos a llamarlos ineptos o caer en la ineptitud de esas personas, la ineficiencia de esas personas. Y no debería de ser así. Está en nosotros cambiarlo y no caer en ese principio siempre y cuando capacitemos a las personas de una manera adecuada y de una manera precisa. Bueno, este libro también habla mucho sobre la jerarquía en una organización, cómo es que las personas por llegar a ascender llegan a ese nivel de incompetencia. No va a importar absolutamente nada, ni su grado de estudio, ni toda la experiencia que tenga, porque en cierto punto va a llegar a un nivel de incompetencia. Este autor nos dice que prácticamente todos en algún momento vamos a llegar a nivel de incompetencia. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de saber adquirir conocimientos y aceptarlo que llegamos a ese nivel de incompetencia. Lauren Johnson Peter nos dice que en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Y obviamente pues todos tenemos ese grado de competencia que nos va a ir forjando, adquirir, ascender y prácticamente él en estos casos prácticos pues nos dice que siempre vamos a llegar a ese nivel de incompetencia. Este libro también nos habla que además de que existen esas técnicas para asumir que ya llegaste a tu grado incompetente, también tanto estrés puede causarte enfermedades, algo que muchas veces el empleado llega a salir de su punto de vista en el que en un grado máximo se puede llegar hasta enfermar de tanto estrés que va a acumular al tener tanto trabajo, porque llegó a ese nivel de incompetencia en donde ese puesto solo lo adquirió tal vez por obligación, por necesidad, porque así lo quiso el jefe, porque a ojos de él está haciendo bien su trabajo y dice, no, pues vamos a ascender a este empleado, ¿no? Pero no se da cuenta que ese empleado no tiene esas características para ocupar ese puesto. Es por eso que es tan importante todo lo que hemos visto en clase, la descripción de puestos, los planes de carrera, pues para llegar a lograr todo eso que queremos, más que nada en nuestra empresa, que todos sepamos nuestra misión, nuestra visión, hacia dónde queremos llegar, esos puntos fijos hasta donde la empresa quiere llegar, esas metas que se propone, esos objetivos, pero con empleados eficientes, eficaces. Para eso es tan importante la descripción de puestos, qué características debe de tener el empleado, si quiere o no experiencia, los nuevos puestos que se van forjando en la empresa. Todo eso es muy importante y por eso también este libro nos sirvió de mucho y para todos pues el saber más y si ya llegamos a ese nivel de incompetencia, asumirlo y adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, el autor Peter comienza a decir que, que la incompetencia se ha vuelto tan cotidiana, o la vemos así, que solamente la vemos desde el punto de vista cuando nosotros somos los que tenemos se podría decir, el servicio cuando nosotros nos tienen que atender. Esto, a lo que él comenta, esto habla de la organización que utiliza un nivel jerárquico, un nivel motivacional jerárquico, pero no es jerárquico porque la empresa se fije en las capacidades, cualidades y aptitudes del trabajador, sino esto lo hace porque, por nombrar un ejemplo, Grupo Lala pone metas a sus vendedores, a sus promotores, ¿no? Entonces, estas metas cuando las alcanzan empiezan a ser promovidos, pero las alcanzan porque ellos tienen un objetivo a lo mejor económico, a la mejor de su operación, etc. Sin embargo, Lala que dice, has cumplido tu bono, has cumplido tu objetivo, entonces eres acreedor a un ascenso. Y lo sube ya no de promotor, entonces ahora ya lo sube a repartidor, un ejemplo.
Sin embargo, a lo mejor la persona no sabe manejar, pero por no dejar ir la oportunidad, aprende, pero no aprende bien. Entonces, esto la empresa no lo ve, digamos que a detalle, sino que cuando ya empezamos a trabajar con esa persona como repartidor, por ejemplo, empezamos a ver que la camioneta empieza a fallar, que los pedidos no se entregan a tiempo y entonces ya la vemos incompetente. Y pensamos, ¿cómo pasó a ser de un supervendedor a ser un repartidor incompetente, ¿no? Lo mismo pasa en los puestos directivos. Empezamos con una persona que a lo mejor se dedicaba a estar siendo cajera. De ahí es muy buena con el dinero y la metemos a supervisión de cajas. Y de ahí la subimos, como es muy buena supervisando cortes, la subimos a estar, entonces ahora vamos a tenerla como coordinadora de departamento, ¿no? Pero ella empieza a tener una carga más absorbente administrativa de trabajo y lo operativo, que es lo de ella, empieza a perderlo de vista. Por lo que entonces, ahora, ya con un supervisor arriba, un gerente de tienda, para él ya empieza a ser incompetente. ¿Por qué? Porque ya no sabe tomar decisiones, porque ya no supervisa otras cosas que debe supervisar. ¿Por qué? Porque inclusive ella se empieza a sentir como de, pues es que a mí me gusta cobrar y ya no cobro, y ahorita ya me dan otra carga de trabajo totalmente diferente que ya no. Él nos dice que, pues sí, prácticamente todas las personas tenemos ese nivel de incompetencia. Ahora solo nos resta, ¿qué? Asumir que llegamos a ese grado de incompetencia. Debemos de adquirir nuevos conocimientos, aceptarlo. Él nos da diferentes técnicas en este libro para no llegar a ese grado de incompetencia, pero si ya llegaste, ahora solo acéptalo. Pues como conclusión, yo creo, en mi punto de vista personal, que si ya estamos en ese puesto en el que laboramos y nos gusta hacerlo, lo hacemos de manera eficiente, pero por necesidad o obligación llegamos a un nivel de incompetencia, pues ya debemos de asumirlo, porque nosotros quisimos ascender a ese grado jerárquico más alto, o los empleados quisieron ascender a un puesto más alto, y obviamente nos resta solo aceptarlo, adquirir conocimientos nuevos. En lo personal, pues obviamente adquirir conocimientos y estarme capacitando para adquirir ese nuevo puesto. Y si ya que lo tengo, pues ahora sí que hacerlo de manera eficiente, capacitándome, preguntando, pues para, ya sé que llegué a ese grado de incompetencia, ahora aceptarlo, asumirlo. Esa sería, pues, prácticamente lo que nos habla este libro. También nos dice que la incompetencia es más dañina en cuanto mayor sea el poder del incompetente. Como conclusión, yo creo que el libro habla de casos muy prácticos, el libro habla de cosas que nosotros caemos en la rutina, en el día a día, casos que a veces hasta la compra de un mismo lapicero, de un mismo electrodoméstico, como decía en un inicio, podemos caer en la ineficiencia en el caso de las papelerías, en el caso de nosotros mismos, porque a veces nosotros decimos quiero un lapicero y no nos fijamos a lo mejor el color de la tinta, la marca, la calidad, cuando debemos de hacerlo, ¿no? Como decía Peter, él ya lo hizo, el principio de Peter, él empezó a llevarlo a su vida diaria, como ahora voy a un lugar y hago que me prueben las cosas, hago si voy a comprar una lámpara, que me la prueben, si voy a comprar un foco, lo pruebo antes de usarlo. ¿Para qué? Para que no me lleve sorpresas en el momento, porque también nosotros estamos siendo ineficientes al no exigir o no revisar las cosas que nosotros mismos adquirimos, al no exigir una garantía. De hecho, hay un ejemplo bien, muy, digamos que muy allegado a esto, de que a veces nosotros, incluso en México, como no exigimos mucho las garantías y no exigimos los 800 y no nos quejamos de nada, aquí no hay eso, aquí casi no se ve. Sin embargo, en otros países donde siempre va a haber una calidad alta y la gente empieza a exigir sus derechos como consumidor, siempre hay regalos, bonificaciones, devoluciones políticas a esos rubros. Sin embargo, aquí en México no tenemos esa cultura. Inclusive, hasta por no vernos como que económicamente mal,
¿qué hacemos? Se descompuso, compro otro. Y no exigimos esa garantía que deberíamos hacer, o probarlo antes de utilizarlo. Esa sería mi conclusión, que me deja el principio de Peter, es llevar la ineficiencia al punto personal, evaluarnos a nosotros mismos cuando estamos del lado de que nos atiendan y cuando estamos atendiendo, cómo nos gustaría que nos atendieran y cómo nos gustaría que nos hicieran las cosas para poder capacitar a nuestros empleados al 100%.